Cabo Verde tiene menos de 525,000 habitantes. Es la segunda selección más pequeña en la historia en clasificar a un mundial, y hace apenas unas semanas nadie fuera de África sabía ni dónde quedaba ese país en el mapa. Y sin embargo, esta noche de viernes, en el Hard Rock Stadium de Miami, ese mismo equipo le puso el partido más difícil de todo el torneo nada menos que a la selección campeona del mundo, la Argentina de Lionel Messi. Lo que pasó ahí adentro, entre goles anulados, un arquero de 40 años que se volvió viral y un final que dejó a los aficionados de todo el continente sin poder creerlo, ya se está compartiendo en redes de una forma que pocos partidos de este mundial habían logrado. Hubo momentos, incluso, en los que el propio marcador parecía estar a punto de darle la vuelta más grande de toda la Copa del Mundo, con la selección más pequeña del certamen a un paso de eliminar a la actual campeona del mundo delante de las cámaras de todo el planeta. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Cómo terminó esta historia que nació como un cuento de hadas? ¿Y qué significa esto para el resto del torneo? Te lo contamos con todo el detalle en este video. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Y antes de contarte lo que pasó con Cabo Verde, hay que hablar de otro momento que también encendió las redes sociales durante ese mismo partido, porque una vez más, el nombre de la polémica arbitral se robó parte de la conversación. En los minutos finales del tiempo reglamentario, con el marcador todavía apretado, hubo una jugada entre Alexis Mac Allister y el defensor caboverdiano Pico López, que terminó con el balón pegándole en el brazo al zaguero africano dentro del área. Los jugadores argentinos reclamaron penal de inmediato, pero el árbitro decidió que el juego siguiera sin marcar nada, y el defensor hasta hizo con la mano un gesto de negativo, como diciendo que él no había cometido ninguna falta. La jugada dividió a los aficionados en redes sociales. Unos celebraron que no se sancionara penal a favor del vigente campeón del mundo, y otros insistieron en que la decisión arbitral les quitó una oportunidad clarísima a los argentinos para sentenciar el partido antes de tiempo. Este tipo de polémicas arbitrales, que ya se han repetido en distintos partidos de este mundial, siguen alimentando la desconfianza de buena parte de la afición hacia la manera en que la FIFA está manejando el nivel de arbitraje en un torneo tan grande como este, con 48 selecciones y más partidos que nunca para controlar. Y ya que hablamos de sorpresas, este partido entre Argentina y Cabo Verde no fue el único resultado ajustado que se vivió en esta ronda de 16avos de final. En los últimos días, selecciones consideradas favoritas también sufrieron más de la cuenta ante rivales que en teoría tenían mucho menos nombre, lo que ha reforzado entre los aficionados la idea de que este formato de 48 selecciones, aunque tenga partidos desiguales en la fase de grupos, también está dejando cruces de eliminación directa mucho más parejos de lo que muchos esperaban. Para quienes venían quejándose de que la ampliación del torneo le había restado emoción al mundial, noches como la de este viernes en Miami son la mejor respuesta posible. Un equipo debutante, con jugadores salidos de ligas menores y sin nombre en el mercado europeo, empujando a la selección campeona del mundo hasta el último minuto de la prórroga. Y hablando de dinero y de números que sorprenden, otro dato que se volvió tendencia durante la previa de este partido fue la diferencia económica brutal entre ambos planteles. Según la plataforma especializada Transfermarkt, el plantel completo de Cabo Verde está valuado en 54.5 millones de euros, mientras que el plantel de Argentina, con Messi a la cabeza, alcanza los 807.5 millones de euros, lo que lo convierte en el séptimo plantel más valioso de todo el mundial. Es decir, la diferencia de valor de mercado entre ambos equipos es de casi 15 veces. Y para no dejarlo solamente en números fríos, las casas de apuestas reflejaron exactamente esa brecha antes de que rodara el balón. La victoria de Argentina se pagaba a apenas 1.04, mientras que un triunfo de Cabo Verde llegó a pagarse hasta en 75 veces
veces lo apostado. Para cualquier aficionado que siga de cerca el negocio de las apuestas deportivas, esa cifra por sí sola ya explicaba por qué este partido se consideraba, en el papel, un duelo completamente desigual entre David y Goliat. Lo que nadie esperaba era que ese David le complicara la vida al Goliat de la manera en que lo hizo, y que durante buena parte del partido las casas de apuestas tuvieran que recalcular sus cuotas en vivo, algo que solamente ocurre cuando un resultado sorpresa empieza a sentirse como una posibilidad real y no solamente como un dato curioso para las estadísticas. Y aquí es donde arranca la verdadera historia de esta noche. Cabo Verde llegó a este partido de 16avos de final después de una fase de grupos que ya de por sí fue histórica para el país. Los llamados tiburones azules empataron 0-0 contra España, entonces vigente campeona de Europa, en lo que se consideró una de las sorpresas más grandes de todo el mundial, ya que Cabo Verde ni siquiera necesitó ganar ese partido para que se hablara de él como una hazaña. Después empataron también contra Uruguay, bicampeón mundial, y contra Arabia Saudita, resultados que le alcanzaron para terminar en el segundo lugar del grupo H y eliminar de manera inesperada a la propia Uruguay en el proceso. Con esa campaña, Cabo Verde llegó a los 16avos de final totalmente invicto, algo que ni sus propios aficionados se atrevían a soñar cuando el equipo logró su clasificación histórica al Mundial el año pasado, convirtiéndose apenas en la segunda selección más pequeña de la historia en llegar a esta instancia, solamente detrás de Islandia en Rusia 2018. Cabo Verde selló su boleto al Mundial venciendo a Eswatini por 3-0, y desde entonces se convirtió en un símbolo de orgullo no solamente para las islas del archipiélago, sino también para toda la diáspora caboverdiana, que suma alrededor de 1,5 millones de personas repartidas por distintos países del mundo, muchas de las cuales aportaron jugadores a esta selección que hoy es noticia en todo el planeta. El partido contra Argentina arrancó con Cabo Verde totalmente entero, sin ningún nervio, tocando el balón con tranquilidad incluso frente a la presión de la selección campeona del mundo. El marcador se mantuvo 0-0 durante casi media hora, hasta que al minuto 28 llegó la jugada que todos esperaban ver. Un pase filtrado de Lisandro Martínez encontró a Lionel Messi, que definió con una vaselina precisa por encima del arquero caboverdiano para poner el 1-0. Con ese gol, Messi llegó a 7 tantos en lo que va del torneo, la misma cantidad de goles que anotó en todo el Mundial de Qatar 2022, pero esta vez en apenas 4 partidos, reafirmando por qué sigue siendo, a sus 39 años, la figura más determinante de todo el certamen. Este ritmo goleador también lo mantiene como el máximo artillero histórico de todos los mundiales, una marca que ya había asegurado desde la fase de grupos y que sigue ampliando partido tras partido, algo que solamente aumenta la presión sobre cualquier rival que se le cruce en el camino, sin importar si se trata de una potencia histórica del fútbol o de una selección debutante como Cabo Verde. Pero Cabo Verde no se vino abajo, al contrario, el equipo dirigido por su entrenador, conocido como Bubista, siguió compitiendo de igual a igual contra el vigente campeón del mundo, y en la segunda mitad llegó el momento que ya está circulando en todas las redes sociales de América Latina. Leroy Duarte, un volante nacido en Rotterdam, Países Bajos, hijo de padres caboverdianos, aprovechó un error en la salida de la defensa argentina para definir con un remate cruzado que dejó sin reacción al arquero albiceleste. Duarte, quien se formó en las categorías inferiores del Sparta de Rotterdam antes de dar el salto al Ludogorets Razgrad de Bulgaria, comparte selección con su propio hermano, Laros Duarte, algo que le sumó todavía más peso emocional a su primer gol oficial con la camiseta de Cabo Verde en un torneo eliminatorio. Con ese gol, Cabo Verde no solamente empató el partido, sino que además hizo historia al convertirse en la primera selección en anotarle a la vigente campeona del mundo en su debut absoluto en una fase de eliminación directa mundialista. El estadio completo en Miami se vino abajo, y del otro lado del mundo, en distintos bares y puntos de reunión donde se juntaron aficionados caboverdianos, la escena fue de locura total. El 1-1 se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, y el partido se fue a los tiempos extra. Ahí, apenas iniciado el primer periodo suplementario, al minuto 92, volvió a aparecer Lisandro Martínez, esta vez como anotador, para devolverle la ventaja a la Argentina
Argentina con un disparo potente tras un tiro de esquina. Parecía que el sueño de Cabo Verde se acababa ahí, pero otra vez el equipo africano tuvo respuesta. Al minuto 103, Sidney López Cabral, un lateral de apenas 23 años que hace 3 temporadas jugaba en la quinta división del fútbol alemán y que debutó en la Champions League apenas hace unos meses frente al Real Madrid, sacó un golazo para volver a empatar el partido en 2 goles por lado. La historia de Cabral resume perfectamente lo que representa esta selección de Cabo Verde, nacido en Rotterdam, con pasos por los Países Bajos, Suecia y Alemania antes de explotar como figura en el Estrela da Amadora de Portugal, equipo desde el cual el propio José Mourinho lo llevó al Benfica apenas en diciembre pasado, que un jugador que hace apenas 3 años competía en categorías completamente amateurs del fútbol alemán terminara anotándole a la Argentina campeona del mundo en pleno mundial y en tiempo extra. Es exactamente el tipo de historia que le da sentido a la frase de que en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Finalmente, el gol que definió el partido llegó al minuto 111, cuando el defensor argentino Cristian Romero, conocido como el Cuti Romero, conectó de cabeza tras un tiro de esquina y el balón terminó desviándose en el propio jugador caboverdiano Diney Borges antes de meterse al fondo de la red. Con ese 3-2, Argentina selló su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a la selección de Egipto, pero tuvo que sufrir hasta el último minuto para conseguirlo, algo que muy pocos esperaban antes de que arrancara este partido. Incluso en los minutos finales del alargue, Cabo Verde todavía tuvo una última bocanada de esperanza con un tiro libre de Cabral que el arquero argentino, el Dibu Martínez, logró contener para asegurar la clasificación de su selección. Uno de los grandes protagonistas de esta noche, más allá del resultado final, fue el arquero de Cabo Verde, conocido como Vozinha, un guardameta de 40 años que hace apenas 3 semanas era prácticamente un desconocido para el público internacional y que hoy ya suma más de 17 millones de seguidores en Instagram. Vozinha se quedó sin equipo apenas esta semana, después de que terminara su contrato con el Chaves, club de la segunda división de Portugal, y aún así se convirtió en una de las figuras más queridas de todo este mundial gracias a sus actuaciones heroicas, incluyendo una atajada de infarto ante un tiro libre de Lionel Messi durante este mismo partido. Antes de este encuentro, distintos análisis estadísticos ya destacaban que Vozinha ha enfrentado 43 cobros de penal a lo largo de toda su carrera, de los cuales ha logrado atajar 9, un porcentaje de efectividad que lo colocaba como uno de los especialistas más respetados del torneo en caso de que el partido se definiera desde el punto penal. Su historia, la de un portero de 40 años sin equipo que se volvió viral defendiendo a su país frente al mejor jugador del mundo, es probablemente uno de los relatos más entrañables que ha dejado este torneo hasta el momento. Para el aficionado mexicano, esta historia de Cabo Verde toca una fibra muy particular, porque México también llegó a este mundial cargando con la etiqueta de selección local que necesitaba demostrar que podía competir contra las grandes potencias del fútbol mundial. Ver a un país con menos de 1 millón de habitantes plantarle cara durante 120 minutos completos a la vigente campeona del mundo, después de haber empatado contra España y Uruguay en la fase de grupos, es exactamente el tipo de historia que recuerda por qué tantos aficionados en México y en toda América Latina defienden con tanta pasión la ampliación del mundial a 48 selecciones, incluso cuando otros critican que el formato diluye la calidad del torneo. Sin selecciones como Cabo Verde compitiendo en esta edición, jamás hubiéramos visto un partido tan parejo, tan emotivo y con tanta entrega como el que se vivió esta noche en Miami. Además, para muchos aficionados mexicanos que han seguido de cerca el recorrido de Cabo Verde desde la fase de grupos, esta selección se convirtió casi en un segundo equipo del corazón, esa clase de historia que uno adopta durante un mundial precisamente porque representa la posibilidad de que cualquier país, sin importar su tamaño o su presupuesto, pueda soñar en grande frente a las potencias históricas del fútbol. Esa conexión emocional explica en buena parte por qué la eliminación de Cabo Verde generó tanta reacción en redes sociales, incluso entre aficionados que ni siquiera tienen relación directa con el país africano. Y aunque el sueño de Cabo Verde terminó en los 16avos de final, la manera en que se despidió del torneo ya quedó grabada en la memoria de esta Copa del Mundo. El presidente de Cabo Verde, José María Neves, había declarado con confianza antes del partido que su selección buscaría escribir su propio destino
argentino, y aunque el resultado final no fue el que esperaban, pocos podrán negar que esta selección africana, con un plantel valuado en apenas una fracción de lo que vale el de Argentina, le devolvió al mundial esa emoción genuina que tanto extrañan los aficionados cuando se quejan de partidos desiguales y goleadas cómodas contra selecciones debutantes. Cabo Verde demostró que, aunque el dinero y las estrellas sigan marcando la diferencia en el marcador final, el corazón y la entrega de un equipo pequeño pueden convertir un partido de trámite en una de las noches más recordadas de todo el torneo. Ahora, la Argentina de Messi tendrá que recuperarse físicamente después de 120 minutos de desgaste absoluto para enfrentar a Egipto en los octavos de final, mientras que la delegación de Cabo Verde regresará a casa con la cabeza en alto y con la certeza de que su nombre ya quedó escrito para siempre en la historia de los mundiales, algo que ni ellos mismos imaginaban hace apenas un año, cuando lograron su clasificación por primera vez en la historia del país. Para cualquier aficionado que haya seguido el recorrido completo de Cabo Verde desde la fase de grupos hasta esta noche en Miami, va a ser difícil olvidar esta selección, y no sería ninguna sorpresa que en los próximos mundiales sigamos viendo más y más jugadores caboverdianos de la diáspora eligiendo representar a este pequeño archipiélago que hoy le devolvió al fútbol una de sus historias más bonitas. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Ustedes creen que Cabo Verde mereció avanzar a los octavos de final después de la manera en que compitió contra Argentina? ¿O piensan que la decisión arbitral en el posible penal terminó siendo justa para ambos equipos? ¿Les gustaría ver más selecciones como Cabo Verde en futuros mundiales, aunque eso signifique seguir ampliando el número de participantes? Y para cerrar, como siempre en este canal, queremos saber: ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjanoslo en los comentarios, que aquí seguimos leyendo cada opinión.